Cuando las cosas se pongan complicadas, no intentes resolverlas a la fuerza. Mejor utiliza una palanca. En una ocasión, cuando yo estaba pequeño, siempre que salía de la escuela primaria, yo tendría yo creo unos 10 años quizá, y me gustaba irme al taller donde trabajaba mi papá. Mi papá es ingeniero industrial, mecánico, y se dedica a fabricar equipo industrial. Entonces me acuerdo que yo salía y lo primero que hacía era quitarme el uniforme para irme al taller. De entrada, un taller no es un lugar para que vayan los niños, no es un lugar seguro, es un lugar peligroso, pero a mí me gustaba irme. Y me acuerdo que una vez estaba ahí porque me gustaba a veces convivir con los trabajadores, jugar con las herramientas, etcétera. Y me acuerdo que una vez estaba, ya era tarde, eran yo creo como las 6 de la tarde más o menos, o sea, ya habían salido los trabajadores, y yo estaba ahí solo. Y me acuerdo que llegaron unas personas que eran trabajadores de otro familiar. Mi otro familiar se dedica a la industria de la minería, y me acuerdo que llegaron porque necesitaban, tenían un problema. Ellos traían una camioneta de trabajo y traían un tubo de esos que se utiliza como para hacer perforaciones. Probablemente no sé qué tan relacionado estés con el tema, pero un tubo muy grande, y en la punta tenía una especie de tuerca. Este tubo había estado a la intemperie durante mucho tiempo, entonces se había oxidado, y se había oxidado tanto que prácticamente era imposible poder desatorar o poder zafar esta tuerca de la punta del tubo. Entonces la trajeron al taller para ver si con alguna de las herramientas se podía solucionar. Y me acuerdo que yo estaba ahí, pues era un niño, llegaron estos dos trabajadores y lo colocaron en pues una herramienta que yo conocía como un banco. Era una especie de pues amordazaba básicamente el tubo, lo sujetaba muy bien, para después en el otro extremo con una llave que yo conozco como una llave Stilson, no sé cómo más se le conozca, unas llaves rojas como para aflojar tuberías o para trabajar con tuberías. Entonces colocaron el tubo en este banco para amordazarlo, y en el otro extremo se colocó uno de ellos. Eran dos muchachos, yo creo como unos 30, 35 años más o menos. Yo tenía 10 años, entonces pues ya te imaginas, ¿no? La diferencia de edad era bastante grande. Entonces me acuerdo que llegó uno de ellos, lo colocaron en el banco, y otro con la llave esta roja, Stilson, intentó aflojar la tuerca que venía en la parte del extremo, pero estaba tan oxidado que aún porque lo intentó con todas sus fuerzas, pues no pudo resolverlo, no lo podía aflojar. Entonces lo que intentó hacer es básicamente colgarse con todo su peso de la tuerca, pero aún así no lo podía aflojar. Entonces le habló al otro compañero y le dijo: oye, ¿sabes qué? Ayúdame, ven. Entonces fueron los dos, y entre los dos intentaron colgarse de la llave, pero aún así estaba tan apretado y tan oxidado que pues no podían resolverlo. Entonces uno de ellos se le ocurrió ir por un martillo, por un marro, le llamaban así, muy grande, para empezar a golpear la llave Stilson y a ver si así podían aflojar la tuerca. Entonces cuando yo vi eso dije: no, porque lo van a quebrar, lo único que van a hacer es quebrar la llave, y aún así no van a poder aflojar el tubo que tienen que aflojar. Entonces lo primero que le dije a los muchachos, yo me acerqué con ellos, yo, pues, un niño que estaba ahí en el taller, y le dije: espérate. Entonces fui y busqué, y esto era algo que había aprendido ahí mismo en el taller, en alguna ocasión que alguien me lo enseñó, y pude conseguir un tubo lo suficientemente largo. Yo creo que tendría quizá unos casi metro y medio probablemente de largo. Entonces lo coloqué a manera de palanca dentro de la llave Stilson, y entonces ahora sí, desde la parte de atrás, con mucha facilidad pude aflojar el tubo que ellos no podían aflojar, y pues yo estaba mucho más chico que ellos, ¿no? ¿Por qué pude? Bueno, pues simple y sencillamente porque yo tenía una palanca. En realidad no era porque fuera más fuerte que ellos o porque fuera más inteligente. Lo único era que yo tenía una palanca y ellos no tenían la palanca, y eso fue lo que pues al final logró hacer la diferencia. Y yo te platico todo esto porque la próxima vez que tú tengas una dificultad a nivel personal, a nivel familiar, en tu trabajo o en lo que sea,
y estés intentando resolver tus problemas a golpes o estés intentando resolver tus problemas a la fuerza, yo te digo, espérate. No necesitas resolver los problemas a la fuerza. Lo que necesitas es una palanca. Busca una palanca. Cuando tienes una palanca, no solamente puedes resolver los problemas con mayor facilidad, sino que lo puedes hacer en menos tiempo y con menos consumo de energía, es decir, de una manera más sencilla. Así que busca una palanca en lo que sea que te estés enfrentando en cualquier momento. Así que esa es la idea que quiero compartir con todos ustedes el día de hoy, y por supuesto agradecer muy especialmente a Alma Negra Café aquí en la Ciudad de México, que me invitó este café el día de hoy para compartir con todos ustedes una idea, un café. Vengan a visitarlo, está sobre la calle Tonalá 53, en la colonia Roma de la Ciudad de México. Así que yo soy Miguel Ceja, y si les gustó el video no olviden compartirlo para hacer que llegue a los oídos que tenga que llegar. Estoy seguro que así va a ser, y lo único que tienes que hacer pues es compartirlo con conocidos, con personas que les pueda servir. Y sobre todo recuerda que cuando las cosas se pongan complicadas, no intentes resolverlas a la fuerza, mejor busca una palanca, definitivamente.